Hola, ¿qué tal? Buenas tardes tengan todos. Gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos. Soy Mario Pentón, periodista cubano, y me acompaña el abogado Jesús Novo en este momento tan complicado en temas migratorios. Hemos estado trabajando muy duro con esto desde ayer. Seguimos trabajando muy duro con todo este tema y tenemos, que tenemos este espacio para compartir con ustedes qué significa este travel ban, a quiénes afecta, cómo los afecta. De todo esto vamos a estar hablando en la medida de lo que se sabe. Yo quiero que sepan que hoy estuve en la conferencia de prensa del Departamento de Estado, pendiente desde por la mañana a todo el tema este. A las 2 de la tarde estuve en la conferencia de prensa del Departamento de Estado, ni una sola respuesta clara. Esa es la verdad y hay que decirlo. Amablemente, la señora Molano del Departamento de Estado acá en el sur de la Florida, que es un hub que tienen aquí en Miami, me dio una entrevista, se las compartí, está en mi canal de YouTube, lo pueden encontrar. Y ahí sí ella ahondó mucho más y dejó muy claro todo, pero en Washington, ni atrás ni adelante. De hecho, estoy esperando por una petición de una solicitud de comentario que le hice al Departamento de Estado y pues está bastante tardado todo. Abogado, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mario. Gracias por tenerme. Bueno, ¿qué significa esto del travel ban? ¿A quiénes afecta? Vamos a recordarlo un poquito, hablar de esto específicamente sobre Cuba, Venezuela, y luego pasamos a responder las preguntas, abogado, si le parece. Bueno, pues nada, este travel ban, bueno, como sabemos, no es nada nuevo. En el primer periodo, el primer término del presidente Trump, él hizo algo parecido con los países musulmanes. Aquello se litigó y tuvo que modificarlo de cierta forma. Y esto ahora ha tenido más cuidado al hacerlo, pero básicamente sigue siendo una prohibición de viajes que hay muchos países de África y de Asia, pero los que nos preocupan a nosotros son Venezuela, Cuba y Haití. Básicamente son los países de aquí de más cerca que nos preocupan. Eh, Haití está dentro de los 12 países de que tienen es como una prohibición total. Aparentemente no le van a dar ningún tipo ni siquiera los van a considerar. Cuba y Venezuela están dentro de lo que se llama una prohibición parcial, que aparentemente se van a seguir procesando ciertas visas, ciertas peticiones, pero otras van a estar completamente prohibidas. No se le va a dar ningún curso a esas peticiones. Lo que me dijo a mí el Departamento de Estado, por cierto, que acabo de revisar mi correo en este momento y ya recibí la respuesta oficial del Departamento de Estado a la pregunta que hice. Yo hice una serie de preguntas, entre otras, qué pasa con los visa holders, con los que tienen estas visas en sus manos y están fuera de los Estados Unidos, si se las va a cancelar o no. Y otras muchas preguntas que hice, ninguna me las respondieron, me mandaron una cosa que estoy seguro que le están mandando todos los medios, que es un copy-paste de lo que dice la declaración oficial. Pero a la hora de la hora, y esto quiero que todos estén muy claros, no, las guías de cómo van a actuar caso por caso, país por país, todavía no están bien desarrolladas. Y al menos desde mi punto de vista, a toda la gente que yo le he tocado la puerta y le he dicho, por favor, necesitamos información, nadie sabe darte la información correcta. Entonces, todo lo que estamos diciendo es sobre la base del documento que ha sido publicado y no sabemos la interpretación que venga después. En primer lugar, decir que hay una excepción para las personas que tengan visa, que ya tengan visa. Eso es lo que dice el documento. Lo que me dijo a mí una funcionaria del Departamento de Estado, tiene la entrevista en mi canal de YouTube. Si usted tiene Green Card, no le va a afectar en nada, que fue lo que dijimos aquí. No, yo recuerdo que tú fuiste de los primeros en decir, esto es un disparate, ¿quién está diciendo que los que tienen Green Card no van a poder entrar a los Estados Unidos? Y bueno, efectivamente, no les afecta a los que tienen Green Card. El tema de las peticiones familiares en Cuba y Venezuela, que me aclaró hoy la funcionaria, en Venezuela no hay trámites consulares, lo hacen en Colombia y en otros consulados de Estados Unidos, pero sí van a seguir las peticiones familiares directas, es decir, hijos ciudadano americano pidiendo a su madre, a su padre, padre ciudadano americano pidiendo a sus hijos, eso va a continuar, a esposos, esposas también va a continuar. No sabemos en el caso de las personas que tengan Green Card, eso no se sabe todavía. Vamos a esperar a ver si dan información. Créanme, yo estoy
presionando muchísimo y en cuanto tenga información que me den, yo se la voy a estar compartiendo de inmediato. Me llamó mucho la atención hoy en la conferencia de prensa en Washington, un periodista estaba, ya lo sacó de quicio, el vocero, porque le preguntaba, si yo tengo una visa y estoy en otro país, ¿me van a dejar entrar a Estados Unidos? Y el hombre le cambiaba la pregunta y decía, no hablemos de casos hipotéticos. Y el periodista le decía, no, si no es un caso hipotético, un caso concreto. A tal punto que, bueno, al final no respondió nada. Y el periodista le dijo, si no sabes, pues me dices que no sabes y ya, no hay que dar tanta vuelta. Pero bueno, nada, vamos. Claro, una de las cosas, y me parecía que de lo que hablabas tú de las peticiones de residentes, lo que yo creo que está bastante claro es que dice que las que son familiares inmediatos, y familiares inmediatos, como tú decías, son los padres de ciudadanos americanos, los hijos menores de ciudadanos americanos, las esposas o esposos de ciudadanos americanos. Más allá de eso, no hay familiares inmediatos, no se consideran familiares inmediatos, lo cual es absurdo, ¿no? Pero bueno, esa es la definición. Y si eso es lo que va a eso es a lo que se le va a permitir, son los que van a estar exentos de esto, pues entonces hay que presumir que las peticiones de residentes definitivamente no van a estar, o sea, no van a estar exentas, sino que no se le va a dar curso, no van a poder entrar tampoco. Una cosa que hay que mantener en mente también es que esto comienza el día 9 de junio, o sea, es cuando toma efecto esta nueva prohibición. Exacto, y recordar que no lo hemos mencionado, las visas que van a ser eliminadas o que van a ser vetadas para cubanos, cubanos y venezolanos. Lo de Haití es total, ahí sí no se salva nadie, pero en Cuba y Venezuela, visas B1, B2, que son las visas de turismo, visas de negocios, y también las visas F, M y J, que son las visas relacionadas con intercambio cultural, las visas relacionadas con eh, estudios Estudios. también. Ujú. Entonces, para que todos estén pendientes. Sí, Vamos a, la M no es una visa muy común. La M es usualmente es una visa de estudiante, pero son estudios técnicos, no son estudios académicos. Y la J es de intercambio, no tiene que ser necesariamente intercambio de estudio, puede ser un intercambio cultural de otra cosa. Aparentemente todas esas van a estar afectadas también. tremendo. Vamos a las preguntas. Hola, abogado. Tengo mi primera audiencia preliminar en línea el 4 de febrero del 26. En esa primera audiencia, ¿para qué es? ¿Debería llevar abogado? Hoy, como yo digo siempre aquí, cuando tú tengas cualquier tipo de presentación en una corte en los Estados Unidos, de lo que sea, de una corte de tránsito, una corte criminal, una corte de lo que sea, civil, de inmigración, debes siempre llevar un abogado. En esta primera, ¿qué va a pasar? Bueno, puede que el juez te pida que tú contestes las acusaciones en el NTA. Y si tú te equivocas, esa equivocación tuya te va a llevar para siempre, porque esa es la única oportunidad que tú tienes de contestar a ese NTA. Hay personas, y lo hemos visto, que le han dicho, bueno, ¿qué beneficio usted quiere pedir? Y como piensan que tienen ley de ajuste, que van a poder aplicar un poco hacia adelante, dicen, no, yo no quiero pedir nada. Entonces no piden asilo, no piden nada y le pueden dar una orden de deportación. Porque si en ese momento tú no pides ningún beneficio, te pueden dar una orden de deportación. Apliqué para la residencia, me mandaron el recibo desde diciembre, ahora me mandaron que estaban revisando mi caso. ¿Qué puede ser? Que están revisando tu caso. Eso no es nada del otro mundo. Exactamente, es lo que dice. Tranquilo. Eso es normal. Te puede demorar hasta 3 años para que te llegue la residencia, ojalá que te lleguen menos, pero es normal. No tienes por qué asustarte. Ok, seguimos. Los que tenemos más de 2 años con parol humanitario y residencia puesta, ¿nos pueden dar deportación expedita? En teoría, Harris no, pero en realidad lo que estamos viendo es que están arrestando personas que tienen más de 2 años en el país y han aplicado para residencia, han aplicado para asilo. O sea, sobre todo estos arrestos que están ocurriendo en las cortes, para sorpresa de todos, se han llevado a personas que llevan más de 2 años, lo cual no lo pueden poner supuestamente no lo pueden poner en un proceso de deportación expedita, sin embargo, los están arrestando y los están amenazando con que eso es lo que van a hacer. Así que definitivamente en este ambiente migratorio que hay en estos momentos no hay nada concreto, no hay nada que sea categórico, hay que ver qué es lo que pasa. Sí, lo que ha dicho el abogado, lo reafirmo. Tengan mucho cuidado, hagan las cosas lo mejor que puedan. Se están viviendo momentos muy tensos, muy complicados y lamentablemente, y tengo que decirlo, como lo dije ayer, y ya sé que los republicanos más extremos vienen a comerme y los demócratas más extremos después se fajan conmigo también, porque todos los extremos siempre se tocan. Lo dije ayer y lo repito hoy. Se están cometiendo muchos abusos contra personas que no deberían ser el target de ningún tipo, ni de ICE, ni de ninguna de esta gente.
Hay mucha de esta gente que son trabajadoras, gente buena que está aportando a este país. Mientras los delincuentes siguen ahí en la calle y a Cuba le da 3 pepinos y no les da la gana de aceptarlo y ustedes no los obligan. Y le estoy hablando al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, a los buenos sí, a esos son fáciles de agarrar y a Cuba, por supuesto, los acepta. En fin, eso a mí realmente me tiene molesto. Me casé con mi pareja hace menos de un mes, dice Henry. ¿Cuánto tiempo es recomendado para que me ponga la I-130, abogado? Usualmente nosotros recomendamos que por lo menos espere un mes, por lo menos. Mientras más tiempo espere es mejor, o sea, 2, 3 meses, porque de lo contrario van a haber muchos cuestionamientos en que, bueno, si te casaste tan pronto, ¿por qué pusiste enseguida la petición? Pero en realidad, o sea, 30 días, 45 días más o menos son los tiempos que son razonables para después poner la petición. Eh, ya, déjame no seguir metiéndome en, metiéndome en camisa de 11 varas. Permiso de trabajo C11, pero soy parol de reunificación. I-94, activo hasta el 2027. Si aún así me quisieran sacar del trabajo, ¿qué hago? ¿Puedo demandar? Desafortunadamente, me imagino que los abogados de aquí de la firma que han hablado de cuestiones laborales, el empleo en la Florida es lo que se llama a will, es a voluntad, y el empleador te quiere sacar por cualquier razón o sin ninguna razón, palabras textuales del estatuto, en realidad no puedes hacer nada. Lo único que no puedes hacer es discriminarte, pero eso no se considera discriminación. Sin embargo, a los que son por parol de reunificación no les debe afectar esto, porque esto no tiene nada que ver con el parol humanitario. Pero bueno, sabemos que hay muchos empleadores que de todos modos han decidido sacar a los empleados. Hola, soy cubano y 94, apliqué hace un mes, tengo mi primera corte el mes que viene. ¿Corro riesgo, abogado, en esa corte? Ese riesgo, por supuesto, está ahí. O sea, los fiscales están mandando a cerrar las cortes y en el momento que te cierran la corte ya te quedas, o sea, cerrar el caso, a darle dismiss, básicamente es lo que hacen. Y en el momento que le dan dismiss, que desestiman ese caso, pues te quedas sin protección y te pueden arrestar ahí. Hay muchas cosas que se pueden hacer, esto no es el final, hemos tenido varias tácticas, así que, por favor, yo lo que le aconsejo a todo el mundo que tenga una corte pronto, que busque un abogado. Sí, Yadi, me estás preguntando por las cortes, las peticiones de residentes a hijos, que si era posible que no se le dé curso. Mira, yo sinceramente no quisiera decir directamente que no, porque eso no lo dice el documento, pero tampoco dice que sí. En el caso de los ciudadanos hay una excepción y sí lo puedes reclamar. En el caso de los residentes no dice nada. Entonces hay que esperar. Te puedo decir ahora mismo, yo estoy hablando con ustedes y tengo un ojo puesto aquí en mis redes y veo que una persona muy querida además me acaba de escribir para decirme, Mario, no tenemos información. En cuanto tengamos más información, la vamos a estar compartiendo con ustedes. Entonces, eh, hay que esperar. Lamentablemente hay que esperar. Esto es una noticia en desarrollo, una situación en desarrollo y me encantaría poderles dar más respuestas, pero esto es lo que hay. Ya saben, así está funcionando y muy triste, muy triste. ¿Qué quieres que te diga? Corte en el 2026. ¿En qué afecta cerrar la hora y si uno va a hacerlo en persona? Yo soy CBP y si ajuste, tengo recibo y tengo huellas ya. Bueno, obviamente no vas a poder hacer, no lo puedes hacer en persona hasta el 2026, porque tú no, o sea, tú puedes someter una moción para cerrar esa corte, y la corte se puede tomar una decisión, lo que se llama ex parte, o sea, sin que tú estés presente, sin que tengas una audiencia. Pero para hacerlo en persona tiene que ser el día que tienes la audiencia, o sea, se tendría que ser en el 2026. De aquí a allá yo creo que las cosas ya, el agua haya tomado su curso y me parece que todo esto se haya aclarado, pero em, si tienes ya tu residencia, definitivamente no tienes una razón por la cual no cerrar esa corte. Si lo único que tienes es tu recibo de una aplicación, honestamente debes esperar hasta tener tu residencia. Apliqué la residencia y soy de paro humanitario. ¿Tendría riesgo de deportación? Como están las cosas, hemos visto a personas que entraron con paro humanitario detenidas y en proceso de remoción. Hemos visto personas que entraron con CBP-1 detenidas y en proceso de remoción. Lamentablemente, les digo, está todo muy convulso, lo estamos viendo. O sea, son casos, hay montones. Ayer les puse uno, pero tengo montones más de gente que me escribe todos los días. Ahí me escribió una señora ayer de Texas. El esposo entró por CBP-1, lo agarraron, ya había aplicado a residencia y todo, lo agarraron, lo tienen
en un centro de detención. En un centro de detención, aquí el abogado Ismael Labrador explicó ayer cuáles son las estrategias, perdón, Mayro, explicó ayer cuáles son las estrategias para defenderse una vez que te detienen. Pueden consultarlo en el live de ayer. Ojo con eso. Hola Mario, soy cubano, entré en marzo, entré por mar el 30 de diciembre de mi cumpleaños, del 22, y me dieron un expedited removal. Tenía mi caso de asilo sin fecha de corte ninguna, y hace 2 días me lo cerraron. ¿Puedo aplicar al ajuste cubano? Ok, no, no puedes aplicarle a usted cubano, obviamente no tienes una entrada, no ha sido parolado ni ha sido admitido e inspeccionado. Ahora, esto está pasándole a todas las personas, bueno, una inmensa cantidad de personas que vinieron por mar y que habían hecho sus asilos, habían presentado sus asilos. Supuestamente lo habían puesto en expedited removal, en reportación expedita, sin embargo no tenían firma de los oficiales, lo cual lo hacía inválido. Entonces ellos que están haciendo, se están agarrando de esto diciendo, nunca te hicimos una entrevista de miedo creíble, por lo tanto nosotros no podemos manejar tu asilo, te lo estamos devolviendo para que pidas una entrevista de miedo creíble y si te dan el miedo creíble, entonces sometas de nuevo tu asilo. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, estamos pidiendo entrevistas de miedo creíble a los balseros, a las personas que vienen por mar, porque en realidad es lo único que podemos hacer. Ahora mismo, si no, de lo contrario, se queda en el aire. No puedes aplicar la ley de ajuste desafortunadamente porque no fuiste, como te decía, parolado, admitido ni inspeccionado. Beatriz Hernández, entramos por CBP One hace ya 5 meses, tenemos residencia, no hicimos asilo, no hicimos miedo creíble. Necesito ir a Cuba 4 días, ¿habría problemas a regresar? Beatriz, te doy la respuesta que siempre doy yo y después voy a dejar que el abogado te diga. Cuando tú entras por CBP One, automáticamente tú estás siendo acogido como refugiado en este país. El CBP One no es para que entre la gente porque necesitan más gente que recoja tomate o porque los cubanos son más lindos y hay que dejarlos entrar. No, es porque tú llegas como refugiado a los Estados Unidos. Por eso te dieron un parol, para que tú fueras refugiado. Por eso lo cogiste es una ley de ajuste cubano, que es una ley para refugiados. Entonces, si tú regresas al país del cual tú estabas huyendo, mira, desde mi punto de vista y lo que he hablado con oficiales de inmigración y con muchísima gente que sabe de estos temas, dicen, usted debe tener una excusa muy buena para por qué regresaste al lugar de donde tú estabas huyendo, aunque tengas residencia bajo la ley de ajuste cubano, eso no quita nada. Entonces, que te pueden cuestionar en el aeropuerto, sí, que va a ser el fin del mundo, probablemente no, pero por favor, ten una excusa. Tengo una excusa buena. Eso es lo que, desde lo que yo sé, desde lo que he hablado con oficiales y con gente que saben de esto. A la visión del abogado, ahí está ahora. No, absolutamente, Mario, tienes toda la razón. Cuando uno entra por CBP One, la idea era que, en realidad la idea era que aplicaras para asilo. Por lo tanto, se suponía que eres un refugiado. Si tú eres un refugiado, quiere decir que vienes huyendo de una persecución de tu país. Si regresas a tu país, bueno, en algún momento has mentido. Mentiste en el momento en que entraste o estás mintiendo ahora. Y eso puede ser un problema, cuando regreses aquí a los Estados Unidos. Es probable que no te pase nada, pero el riesgo lo tienes ahí. Y si te pasa, bueno, definitivamente vas a estar advertido porque definitivamente si entraste con CBP One y se suponía que ibas a pedir asilo, no lo hiciste, bueno, básicamente ahora te vas a Cuba, el país que supuestamente temías persecución, te pueden cuestionar eso. Y si no te lo cuestionan ahora, te lo pueden cuestionar en el momento de la ciudadanía. O sea, definitivamente, mi consejo es que no viajes a no ser que tenga, como dice Mario, una muy buena razón, una muy buena excusa. De lo contrario, no vale la pena irse para las playas de Cuba o no A los sé, a cualquier otro lado. a los hoteles de los militares a darle dólares a una tiranía que está ahora mismo oprimiendo a unos jóvenes que están ahí protestando por el Internet y por tantas otras cosas. Este documento lo he puesto aquí 500.000 veces, 500.000 una. Este documento y pueden tomar la captura de pantalla, traducirlo, lo que quieran. Es un documento donde le están informando a una persona que aplicó para la ciudadanía que se la están negando por haber mentido y haber regresado al país del cual él dijo que estaba siendo perseguido, en este caso es un cubano. Así que para que vean que lo que estamos diciendo no es que nos los inventemos o que nosotros no querramos que viajen a Cuba, estamos hablando sobre la ley. Hola Mario Abogado, entré por CBP One en septiembre, día 20 debo aplicar mi residencia, tengo corte de mérito el 26 de ese mismo mes. ¿Qué me aconseja, abogado? Definitivamente debes llevar un abogado a esa corte. Aplica a tu ley de ajuste, sin embargo,
no te aconsejo que cuando vayas a la corte, o sea, si vas con un abogado, que tu abogado lo vaya a pedir que cierren tu corte. Espera a que tengas tu residencia para que entonces puedas pedir esa corte, ese cierre de corte. Sencillamente, en ese caso si te piden, si te obligan, si no te quieren dar una extensión y te obligan a que pidas un beneficio, vas a tener que pedir un asilo. Y el juez entonces te va a mandar a que tú sometas un asilo y vas a tener que someter un asilo hasta que te llegue tu residencia. Cuando te llegue tu residencia, mandas a cerrar tu corte y ya el asilo obviamente se va a ir junto con esa corte cerrada. Así que, pero definitivamente, mi consejo, definitivamente, búscate un abogado, no vayas sola o solo. Glenis, soy CR1, no sé qué categoría es esa, residencia vigente. Mi mamá en Cuba tiene una enfermedad degenerativa, ¿podría ir? No sé qué cosa es CR1, no. O sea, eso no es, no tiene que ver con nada, es una petición familiar, no tiene nada que ver con la ley de ajuste cubano ni nada. Puedes ir, si no has hecho un video creíble por alguna otra razón en algún momento, ni has aplicado para asilo, definitivamente puedes ir a Cuba. Bueno, y aún así, aunque no fuera así, si tu mamá tiene una enfermedad, yo creo que este es un país que es muy humano y va a entender que tú tienes razones válidas para ir a visitar a tu mamá. Así que por ese lado no creo que vayas a tener problemas. Esposa de ciudadano americano, ya estuve revisando y condicional, la residencia Ujú. condicional, no vas a tener problemas ahí. Ok, aplico mi residencia el 7 de julio, mi primera corte es el 3 de septiembre, sin permiso de trabajo activo. ¿Cómo puedo pedir la corte en línea sin recursos monetarios a largo plazo? ¿Qué pudiera hacer? Puedes pedir la corte en línea, sin embargo, eso a la larga es una decisión del juez si te quiere dar o no la audiencia en línea. Igual que si pides una extensión, que es una cosa que se está haciendo mucho ahora, que lo están haciendo mucho, eh, todo queda a la discreción del juez. Si el juez quiere darte la extensión o quiere darte la audiencia por línea, bueno, pues lo va a hacer. De lo contrario, vas a tener que comparecer en persona. Tengo asilo en corte, pero tengo la corte cerrada administrativamente por una petición familiar pendiente. 4 años en el país. ¿Correría algún riesgo, abogado? No, si tenías el asilo en corte y tienes la corte cerrada, ya el asilo no está en corte ya. O sea, si no has sometido ahora tu asilo al asilo afirmativo, la oficina de asilo afirmativo, en realidad no tienes nada, no tienes ningún asilo. Corre riesgo, volvemos a lo mismo, en este ambiente migratorio que existe, todo el mundo corre riesgo, menos los ciudadanos americanos, hasta yo, o sea, diría que hasta los residentes tienen un poquitico de riesgo en algunas cosas, así que hay que tener mucho cuidado. Otra persona me dice que entró por parol humanitario, que aplicó un cubano en USA. Aplicó a la residencia por ley de ajuste, tiene las huellas hechas en abril, solicitó el permiso de trabajo por residencia, pero no le ha llegado ninguna carta de cancelación de su permiso de trabajo actual, el de parol humanitario. ¿Puedo seguir trabajando con esto? Aquí he dicho yo varias veces, y ahora voy a echar un poco atrás lo que he dicho otras veces. He dicho que si a ti en E-Verify te sale que eres elegible para trabajar, debes trabajar sin problema ninguno. Sin embargo, y esto me lo comunicó una empresa que me contactó porque querían saber cuál era la posición de nosotros, la empresa recibió un correo electrónico de E-Verify diciéndole, no se guíen por E-Verify, se tiene que guiar por lo que dice el estatus en UCI. Si usted chequea el número de alguien con el estatus de la persona en UCI, si le sale que está revocado su permiso de trabajo, aunque salga que está válido en E-Verify, ese permiso de trabajo no es válido. Así que, basado en esa información que me dieron y me enviaron una copia del email que lo dice correctamente, definitivamente yo considero que a la larga, si sales que tu permiso de trabajo está revocado, no debes trabajar, o por lo menos si vas a trabajar tienes que estar consciente de que lo estás haciendo ilegalmente. El hecho de que salgas ahora mismo, que estás autorizado en E-Verify, no va a significar mucho porque aparentemente lo que tienes que revisar es tu estatus en UCIS. Ok, ¿cuánto demora que me acepte? Que ya tengo la petición familiar de mi papá, dice Dayana. Ya me aceptaron todos los documentos en el NBC desde el 21 de abril. ¿Cuánto demora la cita en la embajada? Son unos meses, 2, 3 meses es lo que está demorando, eso no mucho más. Sí, exacto. No, eso dependiendo de la disponibilidad que tengan de citas. Normi, cubano, CBP, no asilo, residencia aplicada, permiso de trabajo por residencia, corte cerrada en su momento. Era lo recomendado en ese momento, efectivamente, y todo ha cambiado. ¿Qué debo hacer? Estar tranquila y esperar, Normi, estar tranquila y esperar tu Exacto. residencia. Buenas tardes. De acuerdo con la orden de la Corte Suprema, está sin validez el parol, pero hoy nos verificaron el trabajo con nuestro permiso C11 y dijeron que todo bien. No me queda claro. La Corte Suprema y esto lo dijimos la vez anterior, la Corte Suprema
dijo que la administración del presidente Trump tiene derecho a cancelar el paro humanitario y regresó el caso a las cortes inferiores. Eso fue lo que yo entendí y lo que reportamos hace como una semana. Entonces, me imagino que es por eso que todavía no han acabado de revocar los permisos de trabajo, etcétera. No lo sé. Sinceramente no lo sé. No sé, abogado, ¿qué visión tiene usted No, de es esto? que hay medio millón de personas por allá afuera con esta situación. Es imposible que a todos les haya llegado ni siquiera la revocación. Ahora sí, definitivamente, la Corte Suprema le dio el permiso al gobierno para que continuara con la revocación de los permisos, de los permisos de trabajo y de los paroles, a pesar de la orden que había dado la jueza que paraba esto. Em, de nuevo, depende de lo que pase en la Corte de Primer Circuito, que es donde está esta apelación que puso el gobierno, depende que a lo mejor este cachumbambé vuelva a subir o vuelva a bajar. No sabemos en realidad qué es lo que va a pasar. Bueno, Recuérdense que la Corte Suprema no decidió en los méritos del caso. La Corte Suprema sencillamente le permitió al gobierno que pausara la orden de la jueza en la Corte de Massachusetts. exacto. Si una persona que entró por paro humanitario tiene el permiso de trabajo revocado, en su cuenta dice intento de revocación y esa es lo que acabamos de decir. No, no es que esté revocado, no lo tienes revocado, si no te tiene que llegar una carta que dice que te lo revocan. Recuerden lo que pasó Exacto. cuando lo estaban revocando. ¿Qué creen los abogados de aplicar ajuste cubano con expedited removal, argumentando que tenían que haber dado un paro por ley y hicieron mal su trabajo? Bueno, sí, de nuevo, no sé cuál es la situación exacta a la que te refieres, pero si, por ejemplo, si eres segunda casilla con I-220A y no tienes corte, puedes aplicar a la ley de ajuste. Cuando te manden a pedir información de que tú fuiste aparolado, admitido o inspeccionado, se somete un memorando en el cual se hace ese argumento, ¿no? De que básicamente que tú, de la única forma que te podían haber soltado era con un parol. Algunas veces se acepta, otras veces no lo aceptan. Ok, Beatriz, ¿pudieran negarnos la entrada o retirar la residencia a la hora de regresar de Cuba? Beatriz, quiero ser muy claro con esto. No, lo dice el documento y lo hemos reportado aquí desde anoche. El documento de la proclama esta presidencial, de la orden ejecutiva, dice claramente que si usted es residente permanente en los Estados Unidos, usted no entra dentro de la prohibición de viaje. Entonces, no tengas miedo que no te van a dejar retenida, ni mucho menos en el aeropuerto. Se nos acaba el tiempo, yo sé que el abogado tiene más trabajo que hacer. Abogado, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y nada, seguiremos pendientes cuando haya más información. Aquí estaremos para dárselo. Un placer, Mario, como siempre. Un abrazo.